Buenas jóvenes, siendo entonces las 6 de la tarde del 4 de abril del año 2025, iniciamos esta su clase de litis sobre derechos registrados dentro del ámbito de la maestría de Derecho Inmobiliario de la Universidad Católica Nordestana UCNE. Y como habíamos dicho en el grupo de trabajo que teníamos, íbamos a iniciar esta clase con una pequeña sesión de dudas e inquietudes que ustedes tengan respecto a las actividades que hemos realizado, que me lo pueden hacer a mi persona. No sin antes preguntarle cómo ustedes se sienten, jóvenes. Feliz viernes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, con mucho ánimo y energía, finalizando la semana. Excelente. Buenas tardes, ¿todo bien? Dígamelo, Paula. Bien, bien, gracias. Muy bien. Señores, entonces les digo, pueden levantar la mano para hacer la pregunta, pueden escribir la pregunta en el chat y procederemos a debatirlo. Ya saben que hemos trabajado dos foros, una evaluación diagnóstica y una serie de trabajos que hemos realizado, que todos son puntuados, pero más me interesa que se vea cuáles son, cualquier duda que quieran limar, estamos para eso. El escenario de ustedes para cualquier pregunta que quieran hacer. Adelante, Yasmilei Pérez. No se escucha, Yasmilei, si está hablando. Bien, Yamilei no se está escuchando ahora mismo, me está escribiendo por el grupo, dice que accede en breve. Adelante, Gira. Sí, gracias. Bueno, primero un comentario. Entiendo que con relación a los foros, los dos que hemos tenido, la situación planteada ha quedado suficientemente bien debatida, ya que cada opinión, cada interacción, cada pregunta que usted nos hace y cada respuesta que obtiene de cada uno de los participantes, creo que ha sido una retroalimentación bien interesante. En cuanto a las inquietudes con el número 2, es que quiero como tener la certeza, independientemente de la respuesta que di, que creo que es como lo que debiera ser, pero como no es una disposición que esté expresamente consignada en la ley, ni he visto que ningún doctrinario lo ha tratado, es con relación a lo que sucede, como la pregunta era, ¿qué debe hacer el tribunal en el caso de que una persona que ha interpuesto una litis notifica la litis a la parte demandada dentro del plazo de la octava? Sin embargo, no hace ese depósito dentro de ese mismo plazo, sino que lo hace de manera posterior. Entonces quería confirmar, o sea, cuál es el tratamiento que el tribunal le da a esos casos. Ok, repítame esa última parte exactamente. ¿Notifica y qué pasa? No lo deposita al tribunal dentro de ese mismo plazo de la octava. Ok, No muy lo hace bien. Miren, había una práctica, pero lamentablemente esa práctica tuvo que ser en principio descontinuada y era lo siguiente. Y era que cuando no se depositaba dentro del plazo de la octava franca, incluso esa era una de las partes que íbamos a abordar en esta clase, se declaraba, por ejemplo, inadmisible o irrecibible, o sea, se buscaba la forma de cerrar el ciclo del expediente porque no se había cumplido con ese plazo. Sin embargo, tanto la ley como la resolución ha establecido que mientras no se haga nada, el tribunal no hace nada. Y evidentemente que como da esa situación, espera un minuto, como da esa situación, no, evidentemente como que lo que uno tiene que quedarse en espera. Puede darse el caso de que esperar los 3 años para la perención, que es de orden público, pero ya de por sí, cuando está depositado en esa forma, el tribunal no debe dar una respuesta, de conformidad con la resolución 787-2022. Ok.
Ya creo que Muy bien. respondí realmente en ese mismo sentido, pero como que quería tener la certeza. Y otra cosa es en cuanto en la jurisdicción inmobiliaria, que en la jurisdicción Ajá. inmobiliaria, ¿en qué consiste un acta de audiencia sentencia? Ah, ok, perfecto. Igual que en todas partes, había una pregunta que nosotros hacíamos y era si la sentencia es un acta de audiencia. Entonces, evidentemente, que en principio uno diría no, porque si se fija la sentencia tiene unos requisitos de redacción que no van con un acta de audiencia. Tú tienes que hacer un historial procesal, tú tienes que detallar la pretensión de la parte, tú tienes que hacer una valoración de la prueba, etcétera. El problema está en que hay muchas clases de sentencia, que eso es parte de la clase también del día de hoy si podemos llegar a la parte de la sentencia, porque ya vamos a tratar de ver si vemos el procedimiento entero, como ustedes lo hicieron. Entonces, evidentemente, que la decisión que uno da in voce, por ejemplo, en un tribunal, hasta aplazando una audiencia, acogiendo una comunicación de documento, rechazando una comunicación de documento, acogiendo un incidente, rechazando un incidente, esa es una sentencia in voce, eso es una sentencia desde una perspectiva material, que uno la perfecciona, digamos, en un documento. ¿Qué puede suceder incluso in voce en audiencia? Que si in voce en la misma audiencia, el tribunal, por ejemplo, declara inadmisible una litis porque se ha percatado de que opera la prescripción de los 20 años y así la pidió la contraparte, entonces evidentemente que tú estás frente a una circunstancia en donde el juez está en condiciones de dar una decisión. Sin embargo, se hace como si fuese un acta de audiencia en donde se figura esa decisión, pero la decisión íntegra se hace a través de la formalidad de una sentencia. Yo Tú trabajaste mucho tiempo, Gira, y has litigado, me imagino, también en materia civil y te ha tocado lidiar con los referimientos. Tenemos igualmente los referimientos. Si por una situación de urgencia o celeridad se tiene que dar una decisión que sea ejecutoria sobre minuta, esa decisión es una sentencia. Entonces, evidentemente que con esa situación uno ahí se percata de que la sentencia va más allá de ese formulario sacramental con el que nosotros le damos salida al expediente. La sentencia es básicamente cuando el juez sentencia, es cuando el juez decide, y muchas veces lo puede hacer en barra. ¿Qué sucede? Que hay requisitos de forma y de fondo, dependiendo de la decisión, que muchas veces se exigen, pero en otros casos, en términos esenciales, fácilmente el trabajo lo hace desde el estrado. ¿Tú crees que con esa respuesta satisfago tu pregunta? Claro que sí. Muchas Muy bien. gracias. Era todo. Y miren, para los que ejercen derecho penal, esta parte es muy interesante, porque, por ejemplo, le comento que yo, o sea, en materia penal uno puede decidir la libertad de una persona desde la barra. Yo creo que le he hecho esa anécdota. Y una vez me tocó en Samaná decidir la libertad de una persona. Estaba en un proceso de colegiado. No obstante, cuando me retiro, voy para Nagua y vuelvo la próxima semana, me topo con la sorpresa de que esa gente no la habían soltado. Y el fundamento que utilizaron para no soltarlo es que ellos no tenían una sentencia en la mano. Yo le dije que eso no es lo que el código dice. El código dice que cuando se dicta una solución, se ejecuta desde la sala de audiencia. Entonces me tocó una situación similar en esa misma semana y yo lo que dije inmediatamente di otra sentencia solutoria, por cierto, que a los oficiales que estaban al lado de él, que era preso, que desde el momento en que yo bajara de estrado, esa persona era una persona libre. Lo que significa que si lo seguían deteniendo, ya no era apresado, sino una detención o encierro ilegal, que de por sí era un delito y era pasible de una demanda civil en responsabilidad civil y una sanción disciplinaria y una sanción penal. Antes de yo irme, me dijeron, magistrado, por lo menos fírmenos el dispositivo para que tengan un aval por escrito. Pero eso te deja entender a ti que ciertamente cuando te preguntas si un acta de audiencia es una sentencia, la pregunta usted la tiene que contestar con otra pregunta y es, ¿qué contiene esa acta de audiencia? Porque muchas veces se puede condenar hasta un astrinte en un acta de audiencia o a la suspensión de un desalojo en un acta de audiencia. Bien, o a una conducencia por acta de audiencia. Tiene la mano levantada Aurelia. Adelante, Aurelia. Pueden escribir por el chat también, si tienen la posibilidad de participar en el chat.
Saludos, buenas tardes para todos, espero que estén bien. Profe, me han mantenido con dos interrogantes con respecto al foro de esta semana sobre dos preguntas que vi. Y la primera es que si en la audiencia de conclusiones al fondo se pueden presentar incidentes. Y la otra pregunta es que fue dirigida hacia mí con lo que yo contesté con respecto a la fase o la audiencia. Si eran fase o audiencia, que si se pueden dos expedientes que estén ante la jurisdicción inmobiliaria que guarden conexidad, si se podían fusionar, uno que tuviera de dos litis, uno que estuviera en la fase de presentación de prueba y el otro que estuviera en la fase de fondo. ¿Cuál fue tu posición respecto a esa pregunta, presidente Aurelia? Ay, profe, bueno, yo le dije que sí, que se podía fusionar desde mi punto de vista. Aunque luego leí en una sentencia del Tribunal Constitucional que decía que los dos expedientes tienen que estar en estado de fallo para poder fusionarse. Sí, pero no, calmémonos ahí. Si es fusionarlo, si uno está en estado de fallo y el otro no está en estado de fallo, no pueden fusionarse los dos, ¿entiendes? Pero la fusión en materia inmobiliaria incluso tiene un elemento más de orden público que en materia civil, porque recordemos que como la base de nuestro registro es real y no personal, o sea, funciona en función del inmueble, muchas veces nosotros tenemos que fusionar un deslinde con una litis con una determinación de heredero, una determinación de heredero con una litis, un deslinde con una partición, proceso administrativo con proceso contencioso. O sea, no le estoy hablando de cosas que estén en el libro de texto, le estoy hablando de cosas que suceden en la práctica. ¿Entiendes? Entonces, si eso se puede hasta con procedimiento administrativo, bien puede hacerse con instancias donde uno esté más para adelante y la otra esté más para atrás. ¿Qué es lo que se tiene que garantizar? El debido proceso, el respeto al derecho de defensa, la igualdad de armas, el derecho a la prueba, etc. Si, por ejemplo, a una parte se le había dado la posibilidad de presentar pruebas en una de esas instancias, evidentemente que para poder fusionar se le tiene que habilitar la posibilidad de que deposite para esa instancia, si no lo ha depositado de otro lado. Pero todo va a depender del caso concreto. Es decir, en conclusión, la de prueba se puede, uno que tenga estado de conocimiento de prueba y el otro que tenga el fondo se puede fusionar. Siempre que no se lesione ni el debido proceso, ni la tutela judicial efectiva, ni el derecho de defensa, ni el principio de igualdad, que no se le haga un trauma severo al principio de preclusión y, por supuesto, que se respete el principio de inmutabilidad del proceso. Es decir, que aunque haya una variación de partes, objeto y causa, no sea una variación sustancial. ¿Me sigue? Ya entiendo, sí, perfectamente, profe. Y con respecto a los incidentes en la audiencia de conclusiones al fondo. En principio eso era un debate y yo decía algo muy sencillo. ¿Quién tiene la ley 834 que me le pueda dar lectura al artículo 2 de la ley 834? La tengo por aquí, el artículo 2. Debe lectura al artículo 2. El artículo 2 dice que las excepciones deben, a pena de inadmisibilidad, ser presentadas simultáneamente y ante toda defensa al fondo o fin de inadmisibilidad. Perfecto, vamos a tomar ese parámetro. Las excepciones deben ser presentadas simultáneamente y ante toda defensa al fondo. Las excepciones son, de entrada, lo primero que tú tienes que presentar como incidente. Porque si tú no la presentas simultáneamente y presentaste una primero y otra después, fácilmente otra muere por preclusión. Sin embargo, dice, antes de toda defensa al fondo. De ese parámetro, tú te guías y se pueden o no se pueden presentar en la audiencia de fondo. Sí, desde este punto de vista, sí dice que ante toda defensa al fondo. ¿Por qué citamos la audiencia de fondo? Porque establece eso, profe, que ante toda defensa del fondo. O sea, antes de toda defensa al fondo. Yo lo que diría que deberían presentarse, pero como unas conclusiones incidentales. Unas conclusiones incidentales. Correcto. Aún en la etapa de fondo, tú puedes en la etapa de fondo plantear una excepción.
Algunas excepciones para la etapa de fondo carecerían de sentido. Por ejemplo, una excepción de nulidad de acto de notificación de la LITI. O sea, si bien es cierto que eso no es un motivo para descartarlo, ese es un incidente natimuerto porque, varón, usted dejó que ese proceso cerrara la etapa de prueba, vinieron audiencia de fondo para decirme que eso estaba mal desde un principio. Ahí fácilmente se le aplica el mismo artículo 37 de la ley 834. Pero eso no impide presentarlo. Tú puedes presentar todos los incidentes procesales antes de toda defensa al fondo. Y eso tú lo puedes hacer en la etapa de fondo. Lo que tú no puedes permitirte es concluir primero al fondo y luego presentar incidentes. Ok, bueno. Pues está bien, muchísimas gracias. Esa era mi inquietud de hasta ahora. Perfecto. Recordamos a todos, esta es una etapa previa donde estamos tratando de discutir dudas e inquietudes sobre la ley y sobre derecho registrado y todo lo que hemos trabajado. Yamilei tiene la mano levantada. Yamilei, ¿te funciona el micrófono ahora? Eso es un no. Que el micrófono figura prendido, pero no se escucha. ¿Se escucha ahora? Ahora sí te escucho. Adelante. Ahora sí, quizás era porque yo tenía los audífonos puestos. Nosotros estuvimos discutiendo en la pasada clase, y yo creo que no tomé nota sobre eso, sobre la ley sobre derechos registrados en los temas de ejecución de contrato. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un contrato que se pagaron los impuestos y ya básicamente lo único que hay un tema ahí, un tema comercial, ¿no? Porque no aparece el acta de asamblea en la Cámara de Comercio que autorizó, es una sociedad comercial que está disuelta. Entonces, ahí yo me quedé con la duda si eso debía conocerse por el Tribunal de Tierras o por la Cámara Civil. Y quise como que preguntaba, ¿no? Bueno, Quedarme aquí con viene duda. siempre el gran tema. El gran tema, por un lado, es, vamos a incluir tres órganos. Ok, Cámara Civil, Tribunal de Tierra, Registro de Títulos, porque asumo que por el escenario que tú estás planteando, es algo que se intentó llevar de manera administrativa, una transferencia, ¿correcto? así es, pero hasta el momento como que se Bien, perdían todos los entonces documentos, entonces no hubo podíamos una meter documentos. dificultad de ejecución de ese acto por verificar si ciertamente la razón social que compra o que vende está debidamente constituida. Correcto. Bien, en primer Se orden tenemos autorizó que... esa venta. ¿Cómo? No solamente que esté debidamente constituida, sino que se agotaron todos los procesos para autorizar esa venta, ¿no? Incluyendo también lo que establece la ley de sociedades. Correcto, estamos asumiendo que este caso es hipotético y no es real. En este caso hipotético, quien puso la traba en principio fue el registro de títulos. ¿Correcto? Correcto. Muy bien. Entonces, aquí es donde antes de hablar de competencia tenemos que decir algo y eso ustedes lo van a ver más de lleno en el derecho a registrar. La jurisprudencia, la doctrina y los reglamentos han definido al registrador como el juez de la legalidad de los actos registrales. Es uno de los grandes escaños en donde se cuestiona la utilidad de los tribunales de tierra, porque igual que un juez de tierra e igual que un juez de cámara civil, un registrador de título puede valorar la legalidad de la ejecución de un acto de venta. Valorar, por ejemplo, consentimiento, capacidad, objeto y causa, que en este caso lo que están verificando es capacidad y consentimiento. Es decir, si esa entidad realmente compró a través de los canales apropiados vía la representación que tiene. O sea, falta de capacidad y falta de poder. Eso es bueno destacarlo de entrada, porque evidentemente ya se te está presentando una dificultad registrada en el registro de títulos. Ya de ahí entonces viene un tema de competencia. Por un lado, la respuesta más directa es sí, el Tribunal de Tierras es competente de toda ejecución inmobiliaria que implica la transferencia de un derecho registrado. Y digo esto aún existiendo, digamos, potestad del registrador de títulos para resolver esa situación, porque evidentemente esa potestad que tiene el registrador de títulos muchas veces genera dificultades. Entonces, el Tribunal de Tierra puede conocer de esa situación, pero les adelanto, no todos los jueces de tierra tienen el mismo criterio. Digo que no todos los jueces de tierra tienen el mismo criterio porque algunos incluso han argumentado la incompetencia, porque eso es de registro de
título y otros han argumentado la incompetencia porque eso es de Cámara Civil. Quiero aprovechar esta oportunidad para decir que ambos argumentos son argumentos defectuosos. Repito, quiero aprovechar la oportunidad para decirle que ambos argumentos son argumentos defectuosos. ¿Por qué digo que ambos argumentos son defectuosos? Primero, porque tú no puedes declararte la incompetencia de un tribunal para decir que el órgano competente es un órgano administrativo. El órgano administrativo, que es registro de títulos, no es un tribunal. Yo no puedo declinar un expediente para el tribunal, para un órgano que no sea un tribunal o una jurisdicción. Bien, esa parte se entiende por ahí. Lo segundo, Sí. y es lo más importante, si lo que tú estás planteando implica una modificación registral, entra en juego lo que es el principio primero, el artículo 1 y el artículo 3 de la ley 108-05, que otorgan la competencia para conocer de eso. Ya lo que tiene que ver con la procedencia al fondo, evidentemente va a depender de si hay el consentimiento de todas las partes y si se cumplieron con los mecanismos del lugar. Por lo general, cuando, por ejemplo, dice registro de título que tiene una dificultad porque no aparece ese fallecido o no aparece un hijo de ese fallecido, normalmente está dándole la previa de lo que el tribunal tiene que observar y por lo general eso no es bueno llevarlo de manera administrativa. Si te está faltando el consentimiento de alguien, es bueno llevarlo a título litigioso. Eso es para desmitificar el tema de declinarlo ante el registro de título. Bien, no es si algo te llega como juez de tierra, no te compete declararte incompetente para llevar los registros de título. ¿Me sigue? Sí, magistrado. Sí. Y lo que respecta a Cámara Civil, el argumento, Dios mío, yo no me imagino tener que lidiar con este trapo de argumentos, pero en fin. El argumento que mucha gente utiliza es que si el contrato hay que interpretarla, si la convención hay que interpretarla, la competencia no es del Tribunal de Tierra, sino de la Cámara Civil. Responsablemente digo en esta clase y en cualquier parte. Ese criterio es un soberano disparate. Y lo tiene incluso la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia y es un soberano disparate. ¿Y por qué le manifiesto que es un soberano disparate? Porque todo contrato, todo acto, hasta un pagaré, hasta una hoja de colmado que ustedes hagan, para usted poder ejecutarla, tiene que interpretarla. ¿Correcto? Cuando ustedes ven, por ejemplo, que hacen un acto de venta que le dicen, se vende y traspasa un inmueble. Tú dices, pero ven acá, ¿cómo tú me vas a traspasar un inmueble? Yo lo voy a agarrar, lo voy a levantar y te lo voy a entregar. No, no fue eso lo que yo quise decir con traspasar. Yo quise decir traspasar el derecho de propiedad en registro de título. Pero ¿qué te quiere decir eso? Que las palabras siempre hay que interpretarlas. ¿Me entiendes? Entonces, si nos agarramos del concepto de que cuando la convención haya que interpretarla era la Cámara Civil, estamos haciendo un arroz con mango. ¿Me entiendes? Porque realmente lo que le da competencia o lo que le resta la competencia al Tribunal de Tierras es si involucran una pretensión de naturaleza personal. Interpretar un contrato no es de naturaleza personal. Si una de las cláusulas es una obligación de crédito, ya eso es una acción personal. ¿Me entiendes? Una obligación de hacer o de no hacer de una parte respecto de la otra. Sí, lo sigo, magistrado. Pero si es una obligación de dar, y esa obligación de dar es de un inmueble, y ese inmueble está registrado o está sujeto a registro, evidentemente que es una acción que da la competencia del Tribunal de Tierra. Esa es más o menos la posición. Sin embargo, mi posición sobre el tema no lo vuelve una posición absoluta sobre el tema. Bien. ¿Alguna más? ¿Satisfecha la pregunta? De mi parte, sí, magistrado. No sé si algún compañero tenga alguna duda sobre el mismo tema. Ok, perfecto. Muchas gracias. Raiza, tiene la mano levantada. Así es, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Raiza. Mi pregunta es la siguiente. ¿Puede el juez de jurisdicción original sobreseer una litis sobre derecho registrado en virtud a que la Cámara Civil esté apoderado de una demanda en nulidad de un contrato, del cual está apoderado en el Tribunal de Tierra, obviamente, pagado los impuestos en virtud de una transferencia, o sea que el contrato está totalmente vigente?
Intentan anularlo por la Cámara Civil, pero tenemos una litis en el Tribunal de Tierra. ¿Puede sobreseer Perfecto. el Tribunal de Tierra por O sea, esa situación? la pretensión en el Tribunal de Tierras es para que se ejecute o para que se anule. No, el Tribunal de Tierra la litis no es para que se ejecute. Es en virtud, vamos a decir, a un oficio específicamente que el registro de título da en virtud al título. La problemática la tiene el título específicamente, no el Perfecto. contrato. ¿Qué se persigue en la litis, Raiza? ¿Qué tú quieres que el juez de tierra haga? La transferencia, Es una porque el título se ejecución. había perdido. En otras palabras, la ejecución del contrato que implicaría la transferencia. Ciertamente. Entonces tú tienes de un lado la nulidad y de otro lado la ejecución. Sí. Por la naturaleza de lo que se está conociendo en la Cámara Civil, evidentemente que se constituye en una cuestión prejudicial que motivaría un sobreseimiento, pero yo me iría más lejos. En la medida que por conexidad se decline, no por litispendencia, sino por conexidad ese caso, del Tribunal de Tierra a la Cámara Civil se hace una mejor administración de justicia. ¿Por qué yo digo esto? Sencillo. Porque, por ejemplo, tú tienes esa litis ante el Tribunal de Tierra, tú pretendes la ejecución, pero sin embargo, paralelamente en la Cámara Civil está solicitando la nulidad. Si el Tribunal de Tierra sobresee, te están colocando una pausa a tus pretensiones para conocer las pretensiones de quien tiene la nulidad. Muy bien, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Pero entonces nada te impide tú demandar ante la Cámara Civil reconvencionalmente en esa misma instancia solicitando la ejecución de contrato. Muy bien. Muy bien. El peligro detrás de demandar reconvencionalmente en esa misma instancia en la Cámara Civil es que la contraparte la contraparte va a decir que se rechaza la demanda reconvencional por el principio electa una vía. Porque si ya tú elegiste la vía de tierra para ejecutar ese contrato, y tú pretendes que el juez de Cámara Civil ejecute ese contrato, tú estás ejerciendo en dos instancias lo mismo. Estás intentando dos turnos. Y un juez de Cámara Civil Aclaramos algo, magistrado. ¿Cómo? La Ajá. demanda en la Cámara Civil no fue por parte de la misma parte que demanda en litis. Vamos a decir, fue por la contraparte. Obviamente, por la naturaleza, evidentemente que es una parte distinta. Sí. Pero a la persona a la que demanda en la Cámara Civil es el demandante principal de la litis, me imagino. No. Eso fue lo que le quise decir. El que demanda la litis. Entonces, en el proceso de Cámara Civil, en el proceso de la Cámara Civil, no están ni siquiera incluyendo como parte quien está solicitando la ejecución en tierra. Así es. Bueno, entonces, si el que representa a quien está reclamando en tierra, evidentemente se ve en una posición desigual, porque por un lado intervienen en un proceso para que se lo sobresean en tierra, pero por otro lado, allá, de aquel lado, no es ni siquiera parte. Ahí entonces agrego otro elemento. No es una demanda reconvencional, una intervención voluntaria. Intervenir voluntariamente en ese proceso por como vaya y reclamar dentro de esa intervención voluntaria la ejecución de ese contrato, o sea, lo mismo que se está pidiendo en Cámara Civil. Te pregunto, ¿eso es o no es factible? Me parece que sí, que es factible. Entonces ahí viene la principal dificultad. Al ser factible, tú colocas la posibilidad de que la contraparte solicite que ni se te le ponga caso a esas conclusiones porque tú estás pidiendo exactamente lo mismo que está pidiendo en tierra. Y un juez se cuidaría de dictar sentencia contradictoria y no le pondría caso a tus conclusiones. Entonces, la cura procesal para esa situación, más que un sobreseimiento, es una declinatoria por conexidad, porque lo que se está conociendo en Cámara Civil tiene un elemento conexo con lo que se está conociendo en el Tribunal de Tierra. Como si fueran dos salas civiles dentro de una misma cámara. O sea, la primera sala y la segunda sala. No sé si me entiendan lo que te estoy planteando, Raiza. Completamente, magistrado. Muy bien. Entonces, ahí la gran dificultad que tú tendrías es, primero, si el juez de tierra entiende la diferencia entre sobreseer y declinar por conexidad. Y segundo, si el juez de la Cámara Civil sea lo bastante receptivo con una sentencia declinatoria por conexidad de lo que decide un juez de tierra.
Porque, señores, mira, yo les voy a decir esto de manera responsable. Uno de los principales problemas que tenemos nosotros en el ejercicio profesional es que a veces los jueces anteponen el ego a los intereses de las partes. Y me incluyo, porque no quedo ajeno a esa crítica que es una autocrítica. Evidentemente que ese es independientemente de la molestia, de comillas, que eso se convierta porque este es nuestro trabajo, se supone que una administración eficiente de justicia está llamada a evitar que se dicte sentencia contradictoria de forma eficiente. Y la forma más eficiente que yo veo para conducir ese proceso es, digamos, fusionar ambas instancias, solo que no sería una fusión, sino una declinatoria por conexidad ante la Cámara Civil. Pero este es una muy buena pregunta para yo debatirla en un escenario diferente. Muy buena pregunta esa. Entonces, magistrado, discúlpeme que voy a dar No, continuidad. adelante, adelante. ¿Quién debería declinar en todo caso? ¿El tribunal que apoderó primero o simplemente por el hecho de conexidad porque se exige o sea, se solicita la transferencia y se trata de un inmueble registrado? Hay dos filosofías al respecto. Si lo guiamos por las disposiciones de la ley 834, sería el tribunal que se apoderó primero, tiene que ser el que retiene competencia, y el que se apoderó segundo tiene que mover su expediente hacia el que se apoderó primero. ¿Vamos bien? Sin Muy bien. embargo, tenemos una situación en la que los tribunales de Cámara Civil tienen una competencia más amplia que los tribunales de tierra. Entonces, siempre es preferible que quien sobresea sea el tribunal de tierra para que Cámara Civil decida. Casi siempre. ¿Sobresea o decline? Yo preferiría que decline, pero no todo el mundo declina. Así que si, por ejemplo, sobresee, que sobresea. Y si que decline, decline. Bien. Otra pregunta, magistrado. ¿Puede el interviniente voluntario, un interviniente voluntario cualquiera, traer al proceso un interviniente forzoso? Sí, nada lo impide. Nada lo impide. Claro. Por eso yo siempre he dicho, los procesos de tierra no son difíciles, sino complejos. Esa puede ser una cadena infinita de jodiendas para los tribunales. Por eso pregunto. Porque un interviniente trae otro interviniente y otro interviniente y es una cadena de cosas de nunca acabar. Por los siglos de los siglos. Eso puede suceder. Y sucede bastante en tierra cuando los procedimientos hay como una especie de carrera de relevo. Un demandante inicial no le dio interés, pero el interviniente interviene y a su vez el interviniente ve que otra persona es importante para el proceso, la hace intervenir forzosamente, otro se entera de esa intervención forzosa y decide intervenir voluntariamente y así sucesivamente. No hay inconveniente Bien. para eso. Gracias, magistrado. Mano levantada. Adelante, Aurelia. Era de ahorita, aparentemente. Isla tiene la mano levantada. Adelante, Isla. Sí, saludo. Gracias, maestro. En uno de los cuestionarios, usted planteaba un caso sobre una persona que solicitaba una litis de derecho registrado en inclusión de herederos. Y viendo cuando estuvimos discutiendo lo que eran las condiciones para accionar en la justicia, sabemos que hay que ser titular de un derecho, tener capacidad y tener calidad. Entonces me quedé con la inquietud porque durante mi respuesta estuve exponiendo que primero ella le faltaba la calidad, porque entonces debía de haber tramitado lo que era una demanda en posesión de Estado o algo así primero para adquirir el apellido. Y también una de las debilidades de la instancia era que tampoco se individualizaron los sucesores de la persona que ella reclamaba. Entonces me quedé con la duda para que usted, por favor, aclare si era más o menos la idea de en cuanto a chequear lo que era la parte de la instancia, o si por ahí iba. Si no me equivoco, esa es la primera pregunta del cuestionario, ¿correcto? La número 2, creo que sí, la número 2. Donde se le colocaban, déjame ver si puedo ubicarla dentro del Moodle. Se colocaba el asunto, el demandante, demandado. Sí. Ya me recuerdo de esa. Lo principal que yo quería que ustedes observaran dentro de esa actividad era específicamente, déjenme ver. Está por aquí.
Dame un tiempecito. Bien. Vamos. Sí, la pregunta número 2, déjame ver si puedo compartir pantalla. Bien. ¿Se ve? Correcto. Dice Patricia Martínez pretende del Tribunal de Tierra una lista sobre derechos registrados en inclusión de heredero en contra de la sucesión Alejandro Herrera. Respecto al bien registro dejado por Alejandro Herrera, Alejandro, que es su hija, no reconocida por este entre la parcela 438 del DC3 municipio de Neiva. Y en ese sentido, somete a sí mismo su demanda identificando la parte de la siguiente manera. Litis sobre los derechos registrados, demandante, demandado, sucesión Alejandro Herrera, inmueble. Ahí solamente era una sola cosa que había que chequear, básicamente. La debilidad procesal está aquí, donde dice sucesión Alejandro Herrera. Mm. La razón por la que esto es una debilidad es porque no se puede demandar a sucesiones innominadas. Correcto. Tú no puedes Exacto. lanzar una demanda en contra de sucesión Alejandro Herrera como si sucesión Alejandro Herrera fuera una SRL, o como si fuera una C por A, o una SA, o una Exacto. IL. Entonces, evidentemente, y esto es bueno que ustedes lo tomen en cuenta, jóvenes, esto es una causa de nulidad del procedimiento. Cuando usted tenga que demandar, ustedes no están demandando a una sucesión, ustedes están demandando a sucesores, a personas físicas, en calidad de sucesores de Alejandro Herrera, pero tienen siempre que Ujú. identificar quiénes son los demandados. Esto es un Exacto. asunto muy básico en el que mucha gente se cae. Bien. ¿Alguna otra pregunta, Hilda? No, porque tenía otra pregunta, pero ya usted le respondió a mi compañera Gira, por lo que está ya satisfecho. Perfecto. Gracias. Jóvenes, les recuerdo cuál ha sido la dinámica de la presente clase. La dinámica de la presente clase ha sido, déjenme un tiempecito. La dinámica de la presente clase ha sido iniciar la clase con una sesión de preguntas y respuestas sobre la clase, sobre los contenidos que hemos trabajado en términos prácticos. Y si ya no hay más dudas, o si tienen alguna duda, la pueden escribir por el chat, me lo pueden decir desde ahora. ¿Alguna otra duda que quisieran, por ejemplo, que pudiéramos aclarar?